días, hermanos. Buenos días. Vamos a orar para ver. Padre bendito, Señor, te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que está aquí. Gracias, Señor, porque los trajiste con bien. Gracias porque nos cuidaste, Señor, nos proteges durante toda la semana para estar un día más aquí, Señor, alabándote. Y espero también, Padre, que pues todos los hermanos durante el transcurso de la semana se acordaran de ti, que se oraran, Señor, y leído de tu palabra. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza.
Bien, hermanos, ahora vamos a darles la bienvenida. Por los lazos del santo amor, somos uno en el Señor. Nuestro espíritu está unido a Él por los lazos del amor. Este amor no tiene distancia, vive en el corazón. El mundo que somos del amor. A continuación vamos a alabar a nuestro Dios con los himnos. Porque la luz gloriosa que pasa mi Señor, a mí Jesús diré, tu voluntad haré. Si Cristo venía, tomaré a Dios diré. Si Cristo conmigo va, yo iré, yo no temeré, con gozo iré, conmigo va. Es grato servir a Jesús, llevar la cruz. Si Cristo conmigo
Precioso rico en mi Padre, libres para todo pecador. Por eso está el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, bonita salvación, haya perdón y completa redención, el yugo del pecado le rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. El precioso rico en mi Padre, libres para todo pecador. Por exaltar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es tu poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria al cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondable es cual el ancho mar. Mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. Don precioso rico en mi Padre, libres para todo pecador. Por exaltar el nombre de Jesús el Salvador. Muy bien, ahora los invito a que abran sus Biblias en Efesios 1, del 1 al 23.
¿Ya todos están listos? Amén. Bueno, entonces yo leo el primero y ustedes el segundo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Que es las llagas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, Hijo de él, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Ahora todos juntos. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a seguir con otra alabanza. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El cielo visible olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias
mucha, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis palabras son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis palabras son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis palabras son muchas, su gracia es mayor. Mis palabras son muchas, su gracia es mayor. Mis palabras son muchas, su gracia es mayor. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Ahora le doy el lugar a nuestro hermano Saúl para la predicación. En su lugar, hermanos. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar de nuevo aquí todos juntos. Y desde el inicio del culto, mis hermanos, los cantos llevan un énfasis. Uno de ellos, alguno de ustedes estuvo cantando, lo estaba escuchando, tienen que saber. Es un canto muy bonito de Steve Green, el cual nos invita, ¿verdad?, a esa labor, a esa tarea de anunciar el mensaje del Señor. A donde quiera que sea, ¿sí? Si Él está con nosotros, si Él nos acompaña, tenemos nosotros que llevar ese mensaje a las personas. Pero también entonamos dos himnos que nos hablaban de esto. Sea cual sea las circunstancias que vivimos, si Él está con nosotros, si su gracia está con nosotros, vamos a cumplir aquel propósito para el cual fuimos llamados. ¿Sí? Estos cantos, mis hermanos, hablan de la gracia. Estos cantos hablan de la redención de Cristo para con nosotros. Y precisamente, mis hermanos, esta campaña que está arrancando a nivel nacional de iglesias sanas, lo están llevando muchas iglesias en muchas ciudades y en varios estados de nuestra República Mexicana. Y tiene que ver con esto, mis hermanos, iglesias sanas. Desde el domingo pasado, en el mensaje de la pre-campaña, nos llamaba la atención el mensaje a despertar, a continuar si así lo estábamos haciendo, pero que la iglesia cumpla su misión y cumpla su propósito para el cual fuimos llamados. Algo que quiero recalcar, mis hermanos, es que la iglesia como tal, creo que lo sabemos, lo conforman miembros, lo conforman creyentes. La iglesia como tal es como las empresas, ¿sí? Cuando estamos ahí facturando y una parte dice persona física o persona moral. ¿Qué es eso, verdad? Muchos preguntaríamos esto, pero una empresa la conforman varios representantes y es como tal un grupo de personas. Y una persona física, pues es como cualquiera de nosotros con un nombre y un apellido. Y la iglesia es así, mis hermanos, como las empresas, ¿sí? Que hablamos de una persona moral e integran un grupo de creyentes, ¿sí? Que han creído en Cristo, han sido obedientes al mandato que dejó el Señor de bautizarse, y como tal lo conformamos todos aquellos creyentes que hemos dado ese paso. La iglesia como tal no es un ente, mis hermanos. La iglesia como tal la menciona la Escritura como una sola a nivel general, y claro, un grupo de iglesias locales que somos cada una
de nosotros que estamos en diferentes lugares. Pero esta campaña, mis hermanos, acerca de iglesias sanas, inicia y está basada en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y tiene que ver con este primer sermón, en ese título, en la iglesia, como un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Somos bendecidos, mis hermanos. Hoy en la clase estudiamos esto acerca de la justificación y cómo nos adentramos ya siendo justificados a una nueva etapa, a un nuevo periodo de ser bienaventurados en favor con Dios y a disfrutar todas aquellas grandezas que Él preparó de antemano para todos nosotros. Pero la iglesia, como pueblo, como un grupo de creyentes bendecidos, tiene un propósito y es glorificar al Señor. El último canto, mis hermanos, hablaba de esto también. Gloria a Dios. Y en los otros cantos anteriores hablaba de lo que estamos haciendo hoy aquí. Darle gloria al Señor por lo que Él hizo por mí. Y soy bendecido como creyente. Y cada creyente, miembro de la iglesia, es bendecido y por lo tanto podemos hablar de iglesias bendecidas, pero con un propósito al cual nos ha llamado nuestro Dios. ¿Sí? Viviendo en unidad para la gloria del Señor. No puede haber una iglesia que cada quien esté en su lugar. No puede haber una iglesia así, porque la definición es un conjunto de hermanos, ¿sí? Unidos, con una misma fe, un mismo sentir y que han creído y han sido bautizados públicamente. No puede haber iglesia, mis hermanos, separada si no buscamos que sea una iglesia unida, pero unida principalmente con una visión espiritual, ¿sí? Que valore sobre todo el plan perfecto de Dios, aquella tarea, aquel mandato que nos dio a los creyentes de ir y compartir el Evangelio a toda persona, ¿sí? Ir y predicar a todo el Evangelio. Esa es la visión espiritual, el plan de Dios, pero en una iglesia unida con este propósito. Y para ello, mis hermanos, cada uno de los miembros y los representantes de las comisiones, de los ministerios, debemos también de caminar hacia un mismo propósito. Hay un ejemplo, mis hermanos, como parte de la introducción, que habla de unas personas, unos chicos que participaban en unas competencias, eran miembros de la Universidad de Washington, eran los más fuertes, aquel grupo de remadores, aquellos que remaban en una misma lanchita, eran los más fuertes, los integrantes de esta barquilla, los más fuertes de la escuela, los mejores competidores, pero a la vez, en trabajo en equipo eran los más débiles. Podremos elegir a los más fuertes, con mejores capacidades, con mejores habilidades, pero al ponerlos en una sola barquilla, era el equipo más débil. No era el rival más débil, era el equipo más débil porque no sabían trabajar en equipo. Separados eran los mejores, pero juntos no habían aprendido a trabajar en equipo y los convertía en el equipo más débil, en los remeros más débiles para la competencia. Vayamos, mis hermanos, a la escritura que previamente hemos leído, pero pensemos en el propósito de nuestro Señor. ¿Cuál es la visión espiritual? Y vamos a ver dos puntos, mis hermanos. Como una iglesia que es un pueblo bendecido. Manada chiquita, decía en algún tiempo nuestra hermana, ¿verdad? Sí, manada chiquita. Sí, puede ser una iglesia pequeña, pero bendecida. Y si es una iglesia bendecida, entonces tenemos que hacer nuestra función. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estar aquí, porque nos permite sumarnos a esta campaña nacional. Porque en muchos lugares, Señor, en muchas iglesias, en diferentes ciudades, pueblos, municipios de todo este país, se han sumado para dar un mismo énfasis y un mismo mensaje, Señor, a cada una de las iglesias locales. Sé tú quien hable, no solamente a la iglesia, Señor, sino a mí y el resto de los que estamos aquí presentes.
aquellos que están también viendo por los medios, a quienes que han de ver esta predicación en 1 hora, 2 horas o tiempo después. Trae bendición, Señor, y despierta tu iglesia para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Solos no podemos, Señor, pero tú vas con nosotros, y donde quiera que tú nos pongas, y donde quiera que tú nos lleves y nos indiques que hay que trabajar, permítenos hacerlo, sin renegar, sin desconfiar, porque tú estás con nosotros todo el tiempo, todos los días, hasta el fin del mundo. Permítenos cumplir como iglesia tu misión. Permítenos tener la misma visión que tú tienes de alcanzar a todas las personas para que crean en tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos, Padre Santo, dirígenos y háblanos en este momento, en Cristo Jesús. Amén. 2 puntos, mis hermanos, que engloban varias cosas que ya hemos estado estudiando con anterioridad, y entre ellas hablamos de una iglesia como un pueblo bendecido. Ese es el título general. La iglesia, un pueblo bendecido para la gloria de Dios. El propósito de la iglesia es glorificarle. ¿Y cómo vamos a glorificarle? Pues cumpliendo nuestra misión, cumpliendo nuestra tarea. ¿Sí? Y como número 1 es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo. La iglesia, mis hermanos, como un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Esta bendición como tal, hemos estudiado en la clase que no depende de las obras, que no depende de mis méritos. Acabamos de cantarlo, ¿verdad? Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Hemos cantado acerca de la redención, hemos estudiado hoy en la mañana acerca de la justificación, y no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de nuestras obras, de nuestros méritos, sino de la obra perfecta y completa que está en Cristo Jesús. En estos pasajes que vamos a estar estudiando en Efesios, encontramos estos privilegios que habíamos estado mencionando en la clase, esta nueva etapa como creyentes, como hijos de Dios, que van más allá de lo común, que son extraordinarios, pero que sobre todo deberían y deben reflejarse en nuestra vida espiritual, ¿sí? Como una vida transformada y comprometida, ¿sí? Y es el momento de glorificar, de brillar delante de todas las personas, de dar testimonio delante de todos, ¿sí? De eso se trata, mis hermanos, como tal, ser ese pueblo bendecido, reflejando una vida transformada y comprometida, ¿sí? Llamados a comprender, vivir y proclamar esas verdades para que entonces Dios realmente sea glorificado con lo que hacemos. Porque yo puedo decir, yo puedo exponer, yo puedo predicar, ustedes también pueden llevar el evangelio, predicarles a las personas, pero no va a depender solamente de lo que decimos, sino lo que hacemos. Y es donde damos gloria al Señor con nuestros actos. Y pongámonos nuestra atención en esos factores que hace ratito recordamos en la clase. Ya estudiamos esa doctrina del Dios verdadero. Y veamos la participación de Dios Padre, la participación de Dios Hijo, y veamos la participación del Espíritu Santo como parte de una iglesia que es un pueblo bendecido y que estamos en el Señor. Y primeramente, mis hermanos, recordemos esto, que hemos sido elegidos por Dios Padre. Y según esto lo dice en la Escritura, los versículos 3 al 6, que ya leímos hace unos momentos. ¿Sí? Ya lo leímos, habla estos versículos de la predestinación. Y de una manera resumida, mis hermanos, entendamos que Él ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? En su preconocimiento, en su conocimiento total, Él nos ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Con el propósito de ser santos y sin mancha, como lo hemos leído en estos versículos. La iglesia, mis hermanos, para dar gloria a Dios, la iglesia para ser sana, la iglesia para dar testimonio, necesita tener miembros que vivan en santidad y sin mancha delante de Él,
porque Dios Padre ya lo decidió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo con este propósito. La elección, mis hermanos, decimos y lo hemos estudiado, no depende entonces de mis méritos. No depende. No fui elegido por el Señor por mis méritos porque yo ni existía cuando Él ya lo decidió. No depende de mí, ¿sí?, de méritos humanos, sino de su gracia. Y lo acabamos de cantar. Por mis méritos estoy descalificado, pero su gracia es aún mayor. En su amor, mis hermanos, que es una de las características y naturaleza de Dios, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, ¿sí? No como siervos solamente, sino como hijos, y por ello también otorgándonos los derechos que corresponden a esa condición de hijo y no de siervo. Elegidos por el Padre con el propósito de ser santos, somos llamados a ser santos y sin mancha. Pero entonces también viene la participación del Hijo y es la salvación por medio de Él, que también lo hemos cantado hace unos momentos. Esto lo encontramos, mis hermanos, ahí mismo en los versículos 7 al 12 que ya leímos con anterioridad. En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. Bien clarito, ¿verdad? También en la clase lo vimos muy clarito con el tema de la justificación. La redención, ¿sí?, el ser salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y como tal, el perdón de pecados según la plenitud, ¿verdad? En este caso, la riqueza de su gracia. No como actos pasados, ¿sí? La redención no es solo un acto pasado que ya fue, sino una realidad continua que nos lleva o nos libra del poder del pecado y nos capacita, ¿verdad? En este caso ya entra la participación del Espíritu Santo para vivir en santidad. Una iglesia que participa de estas cosas, que entiende esto, nos lleva a una iglesia sana. Y una iglesia sana testifica con lo que hacemos para gloria de Dios Padre. La obra de Cristo, mis hermanos, hemos estudiado que es suficiente para cubrir todo pecado. Que no necesito hacer más, que no necesito hacer obras extraordinarias para completar la salvación, porque en Cristo todo completo está. Completo, es suficiente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Y el conocimiento de esta verdad nos debe de impulsar a vivir para alabanza de su gloria. Siempre que decimos alabanza, ¿qué es lo primero que pensamos? A ver, digan ustedes. Un canto, ¿sí? Ya por costumbre, día de alabanza, los cantos. Vamos a entonar una alabanza, hacer otro canto. Pero mis hermanos, ¿se imaginan entender esta parte? Que nuestra propia vida sea alabanza delante del Señor. Que todo lo que hagamos sea como un canto agradable delante del Señor. Eso es lo que nos lleva a entender esta parte de la Escritura. Y como herederos en Cristo, mis hermanos, estamos destinados o tenemos este propósito a reflejar su gloria mediante una vida de obediencia y de servicio. Puse dos himnos que pensé que no los iban a conocer mucho y como que escuché que sí cantaban bien, ¿sí? Uno que dice, ya sea en el valle del peligro o donde esté el peligro, ¿verdad? La voluntad de Cristo, pues yo deseo hacer. ¿Sí? Y el coro menciona, ¿verdad? Si Cristo conmigo va, yo iré. Y luego otra estrofa dice, si al desierto quiere Jesús que vaya yo. ¿Qué dice? Diré, no, gracias, Señor. Cuando nos adentramos en los cantos, mis hermanos, a veces decimos, ay, ¿qué ando cantando? Porque es una declaración de lo que un creyente desearía hacer. Y decimos, no, pues para eso están los misioneros. Y sí, allá andan, en el desierto de Arabia, sí, en los desiertos de allá de Medio Oriente. Sí, allá andan. Ay, Señor, que no les falte comida. Constantemente lo vimos en las oraciones, ¿verdad? Darles el pan.
¿sí? Provéeles este alimento que me estás dando ahorita. Sí, pero si un día Dios dijera, ve al desierto, ¿qué diríamos? ¿Vamos? La voluntad de Cristo deseo siempre hacer, porque lo acabamos de cantar. Y es bien bonito cantar, mis hermanos, pero la realidad es esta, que vivamos una vida de obediencia, pero también dice ahí de servicio. ¿Quién estaba cantando al inicio, en el canto de introducción, que pongo antes de empezar el culto? Está bien bonito el canto, ¿verdad? Tienen que saber. ¿Sí? Debemos proclamar y nuestra vida dar. Te quiero sirviendo en tal lugar. No, Señor, era un canto nada más. Sí, podríamos decir. Pero realmente, mis hermanos, lo que cantamos está declarando lo que sentimos. ¿Sí? Y como tal, nos invita, mis hermanos, a una vida de obediencia y servicio. Tenemos que proclamar, tenemos que compartir. Si quieres que vaya al desierto, dice el canto, yo iré, yo no temeré. ¿Sí? Con gozo iré, todavía dice. El mismo Señor Jesús fue al desierto, estuvo ahí muchos días y fue tentado antes de comenzar su ministerio. Y luego vemos algunos casos, mis hermanos, como también Juan el Bautista, que menciona que habitaba y que andaba en el desierto. Aquellos diáconos que después se convirtieron en evangelistas, como Felipe, ¿a dónde fue llevado? A ver, díganme ustedes si recuerdan, cuando guiado por el Espíritu dice, ve allá junto al eunuco. ¿Y dónde era? Disculpen. En el desierto también. Mis hermanos, lugares distantes, lugares que a veces no queremos ir, es donde el Señor nos va a mandar. Y no crean literalmente que puede ser un desierto ahorita. Puede ser la otra puerta donde no queremos ir. ¿Sí? Puede ser aquel desierto donde, ay, qué calor ir a aquel lugar, ¿verdad? ¿Sí? Porque las cosas están calientitas, donde no se han arreglado. ¿Sí? La puerta de mi vecino, la puerta de mi familiar, con quien pudiera estar yo disfrutado. Ese puede ser mi primer desierto. Y Dios quiere que nuestra vida le glorifique por medio de obediencia y servicio. Pero claro, no todo lo podemos solos. Y viene entonces la participación del Espíritu Santo, versículos 13 y 14, ¿sí? Donde habla del sello del Espíritu Santo, la promesa. Y cuando creímos en el Evangelio de nuestra salvación, dice ahí la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello no se borra, ese sello no se despinta, no se quita, sino que da la garantía para nosotros de que pertenecemos a Dios. Y es una garantía de una herencia eterna que no caduca. ¿Qué vemos en nuestra actualidad, mis hermanos? Tatuajes. Y no en nuestra actualidad, ¿verdad? Arrastra desde hace siglos el uso de los tatuajes. Y llega el momento en que alguien quiere quitárselo y no está tan fácil. Por ahí leí que ya había una técnica para borrarlos, igual dolorosa y costosa. Pero bueno, mis hermanos, el sello del Espíritu Santo no se quita. Es indeleble y es una garantía eterna. ¿Sí? Una herencia en el Señor. El Espíritu Santo no solo forma parte de esa garantía de adopción, sino que también, lo que veíamos hace unos momentos, nos va a capacitar. Y hace 2 domingos, si no me equivoco, se daban unos testimonios en la clase, si no me equivoco, pero hablaban de un momento en el cual empezaron a explicar la palabra y cuando acabaron, yo dije todo aquello. Pues sí, fuiste usado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Nos capacita para vivir una vida en santidad, nos capacita para hablar la palabra como es debido, nos guía también en toda verdad. ¿Sí? Y como iglesia entonces debemos vivir en plena dependencia del Espíritu Santo. El domingo pasado en el ejemplo de la pre-campaña hablaba de una iglesia que estaba madura, hablaba de una iglesia que estaba activa, hablaba de una iglesia que en su liderazgo se tenía bien entendida la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Bien claro, ¿verdad? Pero una iglesia que estaba bien enfocada
Era una iglesia que estaba activa. Y era una iglesia que entendió la dirección y la voluntad, la guía del Espíritu Santo. La iglesia, mis hermanos, por lo tanto, debe depender del Espíritu Santo. Hace muchos años estudiamos un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y en ese libro, Mi experiencia con Dios, hablaba de qué bonito es cuando la iglesia está conectada, cada miembro está conectado con Dios. Pero viene una decisión y unánimemente se toma la decisión. Se entiende la dirección del Espíritu, pero ¿qué se requiere? Que cada miembro esté bien conectado con Dios. Y bien conectados todos con Dios, vamos a ser una iglesia sana, ¿sí? Dejándonos guiar por Él en todo momento, ¿sí? Como iglesia, mis hermanos, debemos enseñar una y otra vez acerca de nuestra seguridad en la salvación en Cristo, de la maravillosa gracia, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Que nos alcanzó. Tenía años que no cantaba este canto y a la hora de estar estudiando me acordé de él. Maravillosa gracia me alcanzó. Pues qué mejor que este himno, ¿sí? Maravillosa gracia con la que nos alcanzó el Señor. Y esto, mis hermanos, nos debe de impulsar a vivir con gratitud. Porque el otro canto que decía, con gozo iré, ¿sí? Y nuestra obediencia al Señor debe de ser con gozo, ¿sí? Y nuestra dependencia al Señor debe de ser con alegría, ¿sí? Bien fiados, bien confiados en el Señor, porque Él nos lleva a disfrutar todas las cosas. Vivamos con gratitud como iglesia, con compromiso, reconociendo que nuestra posición en Cristo nos demanda una vida en santidad. Ya no somos el viejo hombre, ya lo pasado allá quedó, pero ahora somos llamados a vivir en una santidad que agrade y que glorifique al Señor, ¿sí? Como tal, mis hermanos, también aceptándonos en amor unos con otros. Fuimos aceptos por Cristo, por su gracia, sin excepción. Y de esta misma manera, mis hermanos, pensemos en el que está afuera. ¿Sí? No porque me cae mal, no porque me cae bien, sino que busquemos el aceptar a las personas y compartirles el mensaje, sea cual sea su condición. Así como fuimos nosotros adoptados por el Padre, nosotros también ver que los demás lleguen a esa etapa de nuevo nacimiento y posteriormente, mis hermanos, aunque ya somos de Cristo, algo que falla mucho en las iglesias, que vivamos de esta misma manera con los demás, aceptándonos unos a otros, viviendo en armonía, ¿sí? No somos robotcitos que ya a todos nos gusta lo mismo, ¿sí? Que todos tomamos lo mismo, que a todos nos agrada escuchar lo mismo, ¿no? Pero tenemos un propósito y tenemos algo que nos une, y es el amor en Cristo, y la Biblia nos habla a que vivamos en ese amor fraternal unos con otros. ¿Cuántos miembros, mis hermanos, de las iglesias, hablo en general, y no solo de aquí, participan activamente en la predicación del Evangelio? ¿Tienen el dato? ¿Se imaginan cuántos miembros de las iglesias, o en porcentaje, si así lo quieren mencionar, participan del extendimiento y la predicación constante del Evangelio? ¿Cuántos serán? Pocos, ¿verdad? Hay iglesias que sí, maravilloso, la mayoría participan de la predicación del Evangelio, pero en muchas de ellas es minoría. En muchas de ellas se le deja esta participación solamente al momento de la predicación, al evangelista, al pastor que va aquí y allá, pero la membresía participa muy poco. Y en una iglesia, mis hermanos, busquemos como tal ser una iglesia sana, ser aquellos agentes, enfatizando y buscando la capacidad de la iglesia de poder predicar y compartir el Evangelio, proclamar constantemente en todo momento por diferentes medios. Quiero que pensemos no solamente en la forma tradicional, mis hermanos.
Cuando estaba yo chico, estaba en el grupo de los embajadores del rey y nos enseñaron la manera tradicional. Nos llevaban a las misiones así chiquitos desde 9 años y claro, nos daba cosita, nos daba pena, nos daba nervios y más porque eran lugares que no conocíamos. Y la forma tradicional que todos conocemos es ir y tocar las puertas. Y había puertas que se abrían, habría puertas que no. ¿Sí? Había puertas que nos asustaban, abrían una puerta y estaba la otra y nos soltaban al perro. Estábamos chiquitos, nos daba miedo. La forma tradicional es esta, puerta por puerta. En la plaza llevábamos folletitos y le dábamos a las personas, íbamos por los andadores y le compartíamos un folleto y había pocas personas que nos decían, ¿qué es esto? ¿Y te imaginas de 9 años contestándole? Claro, de menos le habíamos echado una leidita, pero la forma tradicional es esta, abordar la persona uno a uno en una visitación, ¿sí? Así es como hemos obrado la mayor parte del tiempo, pero quiero que pensemos en qué más. ¿Qué otra manera pueden las iglesias extender el evangelio, predicar la palabra? Y voy a dar un ejemplo, mis hermanos, ¿sí? que seguido luego lo pone Raquel en redes sociales y hay quienes podrían criticar y decir, ay, como un payaso, ¿verdad? Y quienes he escuchado que no están de acuerdo que un payasito pues dé la enseñanza de la palabra, pero hay muchas formas. Y ahí está, un ejemplo, ¿verdad? El famoso leíto. Qué bonito, ¿verdad? Llega a diferentes edades, no solo chiquitos, sino también grandes. ¿Sí? Hace no mucho, mis hermanos, vi otro ejemplo en cruceros, un grupo de 7 a 14 jóvenes con unos cubos, no sé de qué eran, si de cartón, de espuma, pero traían letras y en un semáforo que duraba un poquito más, se ponían ahí en el crucero y empezaban a formar frases, palabras, Dios te ama, ¿verdad? O la salvación es en Cristo, mensajes puntuales que hablan acerca del evangelio. Y es válido, mis hermanos, es súper válido. Obras de teatro, creo que también a veces estamos acostumbrados. Las obras de teatro, pantomima, títeres, que sirven para compartir, como para comunicar el evangelio. No se diga actualmente, mis hermanos, las redes sociales. Les mandé el otro día una, dura muchos minutos, por eso les decía dedicar unos minutos. Me pareció súper interesante esta persona abordando jóvenes en su pensamiento actual. Unos creen en Dios, otros no creen en Dios. A ver quién lo vio con toda sinceridad. Una, todavía está ahí en el WhatsApp, y en Facebook. Se me hizo súper interesante cómo abordan a jóvenes de universidad. No, yo no creo, no, yo soy atea, no, yo soy tal corriente. Pues yo sí creo que hay una entidad divina, pero no creo así, o sea. Y les va compartiendo poco a poquito, de una manera digerible y no atacante, acerca del evangelio. Y los deja con un pensamiento diferente. Y es válido, mis hermanos, me encantaría que pudiéramos hacerlo. Me encantaría. Por redes sociales. Que el TikTok es malo y que no sé qué. Wow, he encontrado cosas bien padres en TikTok. ¿Sí? Con mensajes de evangelio. Y ahí el reto, mis hermanos, ¿se imaginan dar un mensaje en el menos tiempo posible? 1 minuto para no perder la atención. Es un reto tremendo, Pero qué padre alternativa de compartir el evangelio por todos los medios posibles. La iglesia, mis hermanos, predicando continuamente acerca de la gracia y del conocimiento del Señor Jesucristo. Hace no mucho, mis hermanos, creo que lo compartimos acá también. Creo que era el TikTok. Era la biografía resumida de ciertos personajes bíblicos. ¿Sí? Como que me acuerdo por ahí, en mi memoria, de este rey que fue rey a los 8 años. Josías. ¿Sí? Y hablaba de Josías, de lo bien, de una manera rapidita, pero concisa, que buscó hacer la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, predicar el evangelio de todas las maneras, de todas las formas posibles,
con la intención de dar a conocer a Cristo, el perdón de pecados, ¿sí? De una nueva vida en Él. Un pueblo redimido es un pueblo que sirve y da testimonio de Cristo con pasión. No a la fuerza, ay, es que ahora tenemos que hacer esto. No, ahora se me ocurrió que le podemos hacer de esta manera. Venga, y lo hacemos, mis hermanos. Qué bonito es este despertar de una iglesia que quiere compartir el evangelio, de una iglesia que quiere promover el discipulado con las personas. Oye, fulanito en la visita tal ya creyó en Cristo, que sigue un discipulado. Y hay muchísimos tipos de discipulados, mis hermanos, y sería súper interesante encontrar algún tipo de discipulado así dinámico, rápido, que no caiga en desánimo, ¿sí? Que no sea tan prolongado, que se encuentren las palabras correctas en los tiempos correctos y que las personas puedan conocer más de Cristo. Y si no lo hay, mis hermanos, Señor, ¿quieres que hagamos algo así? ¿Y por qué no, mis hermanos, podríamos hacerlo? Juventud, y quien le sabe mover ahí a esas cosas más que uno, lo hay. Y podemos llegar a muchos, a miles, pero es con un objetivo, una misma visión de llevar el evangelio y de predicar a todas las personas, de llevarlos al conocimiento del Señor. Y repetimos que un pueblo que sirve, da testimonio de Cristo con pasión, muestra la transformación que solo Cristo puede lograr. Lo que decíamos también en la clase, mi persona, mis acciones van a hablar más que lo que tengo que decir conmigo. Una iglesia sana, con un conjunto de creyentes con estas características. Vivamos, mis hermanos, en comunión con el Espíritu como nuestro consolador, guía, capacitador, y fomentemos una vida de oración y comunión con Dios, y permitamos que el Espíritu Santo siga moldeando y transformando nuestras vidas, viviendo con esa seguridad de salvación, una salvación eterna, y sobre todo que la iglesia se motive a ser testigos valientes del Evangelio y a vivir de la manera que a Cristo le agrada. Esto es lo que va a impactar las comunidades, ¿sí? Un pueblo bendecido, porque sabemos ahora que somos elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos estas cosas, mis hermanos, para glorificar en todo aspecto con nuestras vidas. Y segundo, mis hermanos, como tal, la iglesia, siendo un pueblo bendecido, vivamos conforme al llamamiento celestial. Y esto lo encontramos en la segunda parte de lo que leímos antes de la predicación, versículos 15 al 23. Ahí encontramos esto, una vida conforme al llamamiento celestial. ¿Qué necesita la iglesia, mis hermanos? Y esto sí lo necesitamos. Unidad con testimonio. Diferentes aspectos han separado a miembros de aquí. Y lo sabemos y han sido asuntos recientes. Y no me da pena, no me da miedo ni nada mencionarlos. La unidad, mis hermanos, ha sido afectada. ¿Por qué? Por problemas no resueltos. Problemas familiares. Asuntos de pecado. ¿Sí? Ha provocado un distanciamiento. Algunas otras circunstancias, los horarios de trabajo. ¿Sí? Se los digo porque he platicado con personas que no han venido. Es que mis horarios, es que me cambiaron, es que no he podido ir, o traigo problemas aquí con esto. Ok, el pecado. ¿Sí? Los problemas familiares, los problemas personales, los problemas económicos. ¿Vale? Unidad como testimonio. La iglesia, mis hermanos, al ser un pueblo bendecido para la gloria de Dios, debe manifestarse en la unidad que tenemos con Cristo. Hace un momento lo mencioné. Si yo personalmente estoy, como dijimos en la clase, a cuentas, estoy bien, hicimos referencia al himno,
si estoy bien con Dios, se va a ver reflejado también en mis relaciones interpersonales con el resto de la iglesia. Y por ello, la iglesia debe manifestar que es un pueblo bendecido en la unidad que hay en Cristo. Y por medio de Cristo nos mantiene y nos enseña a estar unidos con todos los demás. Y en grupo como tal, mis hermanos, la iglesia debe distinguirse por su fe, por su amor y por su esperanza, como lo hemos acabado de leer aquí en la palabra. ¿Sí? Son tres virtudes que marcan un carácter de una comunidad cristiana. Hay iglesias, mis hermanos, que en vez de llamarse iglesia fulanita de tal, se han puesto el nombre tal cual, así como lo vemos aquí, comunidad cristiana. Y claro, hay quienes reniegan de esto, hay quienes hablan de la identidad bautista y de las iglesias bautistas, pero yo soy de la idea también de dar un mensaje a la comunidad. ¿Sí? Yo soy de la idea de dar un mensaje que invite a la comunidad. Y si a estas iglesias les ha funcionado así, gloria a Dios. ¿Sí? Y entre ellas, el del hermano Constantino, así se llama. Comunidad cristiana, gracia y amor. ¿Sí? La iglesia de San Juan de los Lagos también tiene un nombre parecido, comunidad cristiana. Se me fue el nombre, pero habla de comunidad cristiana. Y nos debe caracterizar como tal, mis hermanos, repito, estas tres virtudes: fe, amor y esperanza. ¿Sí? Y como tal, habla de una iglesia cristiana madura, habla de una iglesia cristiana comprometida, donde cada miembro confía en Dios, ama a su hermano y vive con esperanza firme en las promesas eternas. Un día Él vendrá por nosotros. Y mientras me ocupo en compartir el Evangelio, me ocupo en estar bien con mis hermanos, me ocupo en servir a la iglesia, pero también en servir a la comunidad. Una iglesia, mis hermanos, que vive conforme al llamamiento celestial, también debe de vivir en un conocimiento que santifica. Versículo 17 a 19. Pablo oraba por los efesios. Pablo demuestra el deseo de que esta iglesia, o las iglesias en este caso, seamos llenos del conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, he preguntado aquí arriba y allá cuando tenemos la clase si estamos leyendo la palabra? ¿Cuántas veces? Y lo vuelvo a preguntar: ¿estamos leyendo la Biblia? Porque el conocimiento santifica. Entre más conozco a Dios, más me voy apartando de lo que no le agrada. Entre más me adentro en el conocimiento de Dios, no le dejo lugar y huequitos al enemigo para venir a estorbarme. Y vuelvo a repetir, no le hace que no me contesten. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios en la semana? ¿Diario? ¿Es un versículo? ¿O mínimo es un capítulo? Porque luego se pica uno, ¿eh? Terminas el capítulo y no, quieres más. Y si hay tiempo, le das más. ¿Sí? Y hay cosas que llaman la atención y las estudias, las buscas extra. Y mis hermanos, el conocimiento santifica. El conocimiento nos ayuda a crecer en la madurez cristiana. El conocimiento nos ayuda a vivir de una manera digna de su llamado. La oración de Pablo refleja la prioridad que se debe dar para vivir una vida santa. ¿Sí? Y repetimos, el conocimiento de Dios está íntimamente ligado al crecimiento en la santidad. Recordemos, mis hermanos, que somos herederos de Dios, que somos coherederos con Cristo. Y por ello, mis hermanos, implica una vida de acuerdo a nuestro lugar. Hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Pero también, mis hermanos, veamos que nuestra vida debe de ser de acuerdo a la firmeza por el poder de Dios. ¿Sí? El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos lleva de victoria en victoria. Recordemos su resurrección.
Recordemos su exaltación a la diestra del Padre. Recordemos su posición como cabeza de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia y gobierna con autoridad suprema. En la clase hablábamos un poquito de esto. ¿Qué implica creer? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y serás salvo, tú y tu casa. En la Biblia dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero decíamos en la clase que hay personas que contestan, es que sí creo. ¿Pero qué implica creer esto que acabo de decir, mis hermanos? Reconocer su lugar, su posición, su señorío y su gobierno sobre la iglesia, mis hermanos, la autoridad suprema en cada creyente, ¿sí? Sometiendo todas las cosas bajo sus pies. La iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, no la cabeza, tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también leímos este pasaje en la clase, ¿sí? Acerca de la plenitud que tenemos en Él. El sometimiento de todos nosotros, como miembros de una iglesia, a sus propósitos y sus planes. Y entonces entendemos de esta manera, mis hermanos, que como iglesia tenemos un desafío a vivir en unidad, ¿sí? Como un cuerpo unido, donde cada uno de los miembros cumplimos una función bajo el señorío de Cristo. Y vuelvo a preguntar, mis hermanos, hace 13 años empezamos a ver estos temas y estaban la mayoría de los que están ahorita aquí. ¿Sabemos cuáles son nuestros dones? Lo pregunté hace 13 años. ¿Sabemos cuál es nuestro don? Ya ni siquiera plural. ¿Cuál es el don que tengo? Ya se quedaron pensando. Y tiene que ver con esto, mis hermanos, el conocer nuestro don, ¿sí? Donde cada miembro cumple su función bajo el señorío de Cristo, en unidad, complementándonos unos con otros, intercediendo unos con otros, reflejando una vida en santidad para gloria de Dios al mundo. O sea que tenemos que brillar para con los de afuera, cumpliendo su propósito eterno, y cada miembro llamado a mantener la unidad y a fomentarla en la participación de nuestras funciones y de los dones que nos fueron repartidos según el Espíritu Santo. 13 años después, ¿sabemos cuál es nuestro don? Porque una iglesia sana, mis hermanos, debe de entender su participación de cada uno de los miembros bajo el señorío de Cristo, para realizar obras de ministerio, ¿sí? Para crecer en el conocimiento del Señor, para fomentar un ambiente y proporcionar el ánimo suficiente para que cada creyente penetre más en el conocimiento de Cristo. Un llamado constante a prepararnos, mis hermanos, claro, el discipulado, pero a seguir preparándonos, a entrenarnos permanentemente en las actividades. Esto, mis hermanos, debería de ser de hoy en adelante algo en lo cual estemos pensando. Y prepararnos. Es que no terminé mis estudios, no importa, prepárate en el Señor para servirle de una manera mejor. La iglesia, al vivir conforme al llamamiento celestial, testifica el poder transformador de Cristo y anticipa la plenitud de su reino. Somos llamados, mis hermanos, a vivir como un pueblo bendecido, para la gloria de Dios, en unidad, en fe, en amor y esperanza, siendo intercesores, creciendo en conocimiento y santidad y firmeza en su poder. A eso somos llamados. Hace unos días, mis hermanos, me juntaron las actividades, creo que la semana antepasada, pero feo. Y entre uno de esos compromisos era el de mandar un devocional cortito. Ese es mi reto, ¿verdad? Que sea cortito. Con unos hermanos jóvenes de aquí en México y de Estados Unidos,
que van a realizar un viaje, si no me equivoco, a Tanzania. Y precisamente en este aspecto, mis hermanos, siendo intercesores, ellos, llegado el momento, van a dejar su familia, van a dejar su iglesia, pero donde quiera que ellos pisen, van a llevar la presencia del Señor por su vida. Y van a ser intercesores en ese momento con aquel que necesita de Cristo. A eso nos llama el Señor, mis hermanos. Sea en una visitación, sea en el camión, sea a la vuelta, a que veamos con necesidad, mis hermanos, somos agentes de intercesión por aquellos que aún no conocen a Cristo. Terminamos con esto, mis hermanos. La iglesia es un pueblo bendecido para la gloria de Dios. Como pueblo, hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Esta elección, redención y garantía recibidas son en sí mismas bendiciones recibidas y fuentes al mismo tiempo de bendiciones. Pero nuestra condición de pueblo elegido por Dios nos compromete a vivir una vida santa, unidos en Cristo y comprometidos con su gloria. Y por lo tanto, mis hermanos, que nuestra fe, el amor y la esperanza sean visibles, ya no solo digo al mundo, en este pueblo, en donde quiera que andemos, ¿sí? Si es el siguiente pueblo, el siguiente municipio, que sean vistas, visibles a las personas y que nuestra vida refleje la grandeza de aquel que todo lo llena y todo. Quiero que cantemos, mis hermanos, un canto que nos habla de esto. Somos un pueblo llamado, somos un pueblo escogido, somos un pueblo llamado a obedecer, pero también en esa condición a servir. ¿Sí? Entonemos este canto que creo que ya no sabemos. ¿Sí viene ahí? Sí lo puse. Somos el pueblo de Dios.
lugar, hermanos, y seamos este pueblo bendecido, dedicado a llevar el Evangelio a cualquier persona que tengamos la posibilidad. Eso lo hizo para que agrademos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Efesios 1:6. Hermanos, es un momento de ofrendar a nuestro Dios. Nos organizamos. Repetimos nuestro texto. Cada uno de ellos propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a toda la gente. Según de Corintios 9:7. Padre mío, te doy gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa, Padre mío, reunidos, Padre mío, como tus hijos que somos, Señor. Te pido por cada uno de los que vieron, Señor, y los que no, Padre mío, tú bendíceles sus mesas, sus despensas a cada uno, Señor. Bendice a los que administran estas ofrendas, Señor. Bendícelos grandemente, Padre mío. Te pido también por cada uno de los papás, hijos, y de los que estamos en esta vida, Señor. Bendice a cada uno de todos ellos, y te pido por Saúl que lo lleves con línea a su familia, Señor, a su sobrino. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Cerramos los ojos. Padre bendito, Señor, te doy gracias, Padre, por el mensaje, Señor, que nos diste a través de nuestro pastor Saúl. Gracias, Señor, te pido que cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y los que nos vieron por los medios digitales, Padre, se vayan con algo en su corazón, Señor, y lo estemos practicando durante la semana, Señor, recordándolo. Y también, Padre, que no nos olvidemos de ti, Señor, estemos orando, Señor, agradeciéndote, Señor, por todo lo que haces por nosotros día a día. Y también, Padre, tratando de buscarte mediante la Escritura. Te pido, Señor, que nos cuides, nos bendigas, Padre. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Si no hay ningún anuncio, pues